No perteneces aquí arriba. Esas 5 palabras provocaron el caos en las aerolíneas. 5 palabras susurradas por una azafata a una chica de 18 años que destruirían una carrera, expondrían los secretos más oscuros de una industria y desencadenarían un ajuste de cuentas que cambiaría la aviación estadounidense para siempre. La chica negra se llamaba Eleanor, tenía 18 años, era estudiante de primer año de Stanford y se especializaba en ingeniería aeroespacial. Solo intentaba aburrir un vuelo a Atlanta para el cumpleaños de su padre, cargando una maleta reglamentaria con la que había volado docenas de veces. Pero en el momento en que la azafata Verónica Pierce vio a esta joven negra acercarse a la puerta del avión, todo cambió. Lo que comenzó como un simple control de equipaje se convirtió en algo mucho más siniestro. Verónica cuestionó la edad de Eleanor, exigió una verificación de identidad excesiva y luego la acusó de usar la tarjeta de crédito de otra persona para comprar el boleto. Pero empeoró. Mucho peor. Inclinándose, Verónica susurró las palabras que le helaron la sangre a Eleanor. La trata de personas es un problema grave en los aeropuertos. Chicas jóvenes viajando solas con boletos caros que alegaban no haber pagado. Esta azafata insinuaba que una estudiante universitaria de 18 años con una sudadera con capucha de Stanford era víctima de trata o trabajadora que de alguna manera se había ganado su asiento en primera clase. Eleanor, humillada pero intentando mantener la calma, sacó su teléfono para documentar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando Verónica pronunció esas 5 palabras. Estás intentando convertir esto en un asunto racial. Siempre juegan esa carta. Entonces le arrebató el teléfono a Eleanor de las manos. Cuando Eleanor extendió la mano para recuperar el suyo, Verónica vio su oportunidad y gritó para que todos la oyeran. Me está agrediendo. Todos lo vieron. Intentó atacarme. Era una mentira. Una mentira completamente calculada. Eleanor suplicó en voz baja. Por favor, devuélveme mi teléfono. Es todo lo que quiero. Y fue entonces cuando Verónica puso la mano en el hombro de Eleanor y empujó. Eleanor se tambaleó hacia atrás, con el pie atascado en el umbral. Cayó por la rampa del puente de embarque, golpeando el metal una y otra vez, sin poder detenerse. Su cabeza se golpeó contra el metal. Su rodilla se desgarró. Sangre por todas partes. Sus pertenencias estaban esparcidas por la rampa. Yacía en el suelo, apenas consciente, sangrando, destrozada. La cabina estalló en gritos, pero Verónica, de pie en lo alto de la rampa, gritó, «Está fingiendo». No siguió las instrucciones. Ahora, antes de que les cuente qué sucederá después, suscríbete ahora mismo porque la verdad sobre quién es Eleanor te dejará atónito. Esta historia está a punto de estallar de maneras inimaginables. Y déjame preguntarte, ¿alguna vez te han tratado diferente por tu apariencia? Deja un comentario abajo. Lo que Verónica Pierce no sabía cuando acosó, humilló y agredió a esta joven de 18 años, haría que toda una aerolínea se rindiera. El padre de Eleanor, el hombre al que acaba de llamar, no era un padre cualquiera preocupado. Era un director ejecutivo. La azafata, que acababa de maltratar a una pasajera por ser joven, negra y viajar en primera clase, acababa de agredir a la hija del director ejecutivo de su aerolínea en el aeropuerto, y ella no tenía ni idea. Pero esto es lo que debería aterrorizarnos a todos. Si así trataron a la hija del director ejecutivo cuando nadie sabía quién era, imagínense cómo tratan a los demás. Lo que Verónica desconocía desencadenaría audiencias en el Congreso, destruiría carreras y obligaría a toda una industria a enfrentarse al racismo que llevaba décadas ocultando. Esta es la historia de Eleanor Richardson, y lo que ocurra a continuación te hará hervir la sangre, te romperá el corazón y quizás te devuelva la fe en que la justicia aún es posible. Esta es una aerolínea sumida en el caos. ¿Qué ocurrió minutos después de que una azafata empujara por la rampa a la hija de un director ejecutivo negro? ¿Y el ajuste de cuentas? Apenas empieza. Si te opones a la injusticia, escribe justicia en los comentarios y dinos desde dónde lo ves.
Seguro que recibirás una respuesta de historias vivas. Eleanor Richardson tenía 18 años, estudiaba ingeniería aeroespacial en su primer año en Stanford y solo quería llegar a Atlanta para el cumpleaños de su padre. Llegó a la puerta 47 en Seattle con su equipaje de mano habitual, vestida de forma informal con su sudadera con capucha y vaqueros de Stanford, con el pelo recogido en una coleta con puños dorados. Al llegar al podio de embarque, el agente de la puerta, Derek Chen, escaneó su pase con suavidad. Señorita Thompson, primera clase, asiento 2B. Que tenga un buen vuelo. Thompson, ese era el apellido de soltera de su madre, el nombre que Eleanor usaba para reservar vuelos desde que cumplió 1616. No para ocultar nada, sino porque no quería un trato especial. Simplemente quería que la trataran como a todos los demás. Mientras Eleanor bajaba por la pasarela, observó a la azafata en la puerta del avión, saludando afectuosamente a los pasajeros. Verónica Pierce, de 42 años y 18 años de experiencia, sonrió ampliamente a los pasajeros blancos que iban delante de Eleanor, e incluso ayudó a una pareja de ancianos con genuina calidez. Pero en el momento en que Eleanor dio un paso al frente, todo cambió. La sonrisa de Verónica se desvaneció. Su mirada se volvió fría mientras la miraba de arriba abajo. Pase de embarque, dijo secamente, sin saludar. Eleanor se lo entregó cortésmente, y Verónica lo examinó mucho más de lo necesario antes de decir acusadoramente: primera clase, asiento 2B. Entonces vino el primer ataque. Esa maleta es demasiado grande. Tendrá que facturarla. Eleanor acababa de ver a Verónica dejar pasar a un hombre de negocios blanco con una maleta aún más grande. Respondió respetuosamente: esta maleta cumple los requisitos. He volado con ella muchas veces. Verónica apretó la mandíbula. Soy la autoridad en este avión, señorita. No discuta conmigo. El interrogatorio se intensificó rápidamente. ¿Cuántos años tiene? Parece raro que alguien de su edad esté solo en primera clase. Tengo 18 años, respondió Eleanor confundida. No le veo la relevancia. ¿Tus padres compraron este billete o es la cuenta de otra persona? Eleanor explicó que era una cuenta familiar con el apellido de soltera de su madre. Pero Verónica no estaba satisfecha. Le exigió su identificación y la examinó con exagerada sospecha. Tu tarjeta de embarque dice Thompson, pero tu identificación dice Richardson. No coinciden. Así que estás usando la tarjeta de crédito de otra persona para comprar billetes caros. Eleanor sintió la acusación como una bofetada, consciente de que todos la observaban. Es la cuenta de mi familia. Esto es inapropiado. Entonces Verónica se acercó y susurró con dureza: la trata de personas es un problema grave. Chicas jóvenes viajan solas con billetes que, según dicen, no pagaron. La insinuación fue devastadora. Esta azafata estaba insinuando algo degradante sobre una estudiante universitaria de 18 años con libros de texto en su bolso. Eleanor recuperó la voz. Soy estudiante de Stanford. Voy a casa a ver a mi familia. Esto es completamente inapropiado. Detrás de ella, un pasajero impaciente gritó: solo revisa el bolso y siéntate. Algunas tenemos contactos. Verónica vio su oportunidad. Alzó la voz a toda la cabina. Disculpen la interrupción. Tenemos un pasajero que no coopera. Eso no es cierto, protestó Eleanor. He respondido a todas las preguntas. No me levante la voz. Está siendo agresiva y disruptiva. Eleanor se dio cuenta de que la estaban engañando, que la estaban etiquetando como el problema, cuando ella no había hecho nada malo. La pareja de ancianos que antes había sido tan amable parecía incómoda, pero no dijo nada. Nadie la defendió. Eleanor sacó su teléfono para documentar lo que estaba sucediendo. Voy a presentar una denuncia formal. Me han acusado de robo e hicieron insinuaciones degradantes. Fue entonces cuando Verónica pronunció las palabras que lo revelaron todo. Intentan convertir esto en un asunto racial.
Siempre juegan esa carta. Antes de que Eleanor pudiera responder, Verónica le arrebató el teléfono de la mano y lo sostuvo sobre su cabeza, fuera de su alcance. No pueden quitarme mis pertenencias. Eleanor extendió la mano para recuperar su teléfono. Verónica retrocedió y gritó: «Me está agrediendo». Todos lo vieron. Intentó atacarme. No, me robaste el teléfono. Eleanor estaba horrorizada. Apareció el agente de la puerta y Verónica lanzó su última amenaza: «Avión ahora o la seguridad te expulsará. Me aseguraré de que te prohíban el acceso al ski bridge de por vida. Estarás en la lista de personas con prohibición de vuelos. Se acabaron tus viajes universitarios a Stanford. Intenta hacer viajes de 40 horas en autobús». Eleanor, aterrorizada pero decidida, susurró: «Por favor, devuélveme el teléfono. Es todo lo que quiero». Y entonces Verónica puso la mano sobre el hombro de Eleanor y la empujó. Eleanor se tambaleó hacia atrás, con el pie atascado en el umbral. Cayó por la rampa inclinada del puente de embarque, y su cuerpo golpeó la plataforma metálica con un crujido espantoso. Su cabeza golpeó el metal, se desgarró la rodilla y se le torció el hombro violentamente. Rodó por la rampa, incapaz de detenerse, con sus pertenencias esparcidas por todas partes. Cayó al suelo hecha un ovillo, sangrando, apenas consciente. La cabina estalló en gritos. «Dios mío, es solo una niña. Llamen al 911». Pero Verónica, parada en lo alto de la rampa, gritó: «Está fingiendo». No obedeció. Antes de contarles qué sucederá después, suscríbete ahora mismo porque la verdad sobre la identidad de Eleanor está a punto de estallar y deja un comentario. ¿Habrías hablado si hubieras presenciado esto? Eleanor yacía allí sangrando, con la vista borrosa y todo le dolía. A pesar del dolor y la conmoción, supo lo que tenía que hacer. Necesitaba llamar a su padre. El agente Morales, que acababa de llegar, ayudó a Eleanor a encontrar su teléfono entre las pertenencias esparcidas. «¿A quién tienes que llamar, cariño?», susurró Eleanor con el labio partido. Morales encontró a papá en los contactos y marcó. Una voz de hombre respondió con cariño. «Eleanor, cariño, ya deberías estar en el aire. Está todo bien». La voz de Eleanor se quebró por completo. «Papá, algo pasó en el aeropuerto». «Tu aeropuerto. Tu aeropuerto». Esas dos palabras estaban a punto de cambiarlo todo, porque el padre de Eleanor no era un padre cualquiera preocupado. Se llamaba Robert Richardson y era el director ejecutivo de Skybridge Airlines. El auxiliar de vuelo que acababa de acosar y agredir a una pasajera de 18 años acababa de hacerlo con la hija del director ejecutivo en su aerolínea, en su aeropuerto. Y Verónica Pierce no tenía ni idea. Pero esto es lo que debería aterrorizarnos a todos. Si así trataron a la hija del director ejecutivo cuando nadie sabía quién era, imagínense cómo tratan a los demás. Lo que Verónica no sabía provocaría audiencias en el Congreso, destruiría carreras y obligaría a toda una industria a enfrentar el racismo que había ocultado durante décadas. Robert Richardson estaba a punto de descubrir que su aerolínea, la que había construido durante 40 años, acababa de fallarle catastróficamente a la persona que más amaba en el mundo. Y nada podría cambiar lo que ya le había sucedido a Eleanor. Se acerca el momento de la verdad. Estén atentos. 2 minutos después de que Eleanor chocara contra la rampa metálica, los agentes de seguridad del aeropuerto, Patricia Morales y Kevin Grant, llegaron al lugar, seguidos rápidamente por los paramédicos Susan y Michael, quienes acudieron rápidamente a su lado con su equipo médico. Susan se arrodilló junto a Eleanor y le habló con suavidad mientras evaluaba los daños. Las lesiones eran graves. Una laceración profunda en la rodilla que requeriría 12 puntos de sutura. Signos claros de traumatismo craneoencefálico y conmoción cerebral, un esguince de hombro grave, hinchazón facial y contusiones que cubrían todo su cuerpo. Eleanor estaba consciente, pero apenas aturdida y en shock, intentando procesar lo que acababa de suceder. A su alrededor,
Los pasajeros ya estaban prestando declaración al agente Morales, con voces que se superponían con urgencia. La azafata la empujó. Vimos todo. Estuvo acosando a esa chica desde el momento en que intentó abordar. Esto es una locura. Esa mujer la agredió. Una pasajera, Sarah Chen, se acercó al agente Morales discretamente. Grabé toda la interacción, los 8 minutos desde que Eleanor se acercó a la puerta hasta que la empujaron. ¿Lo necesitas? Morales asintió de inmediato. Sí, absolutamente. Esa es una prueba crucial. A pesar del dolor y la confusión, Eleanor logró susurrarle al oficial Morales: mi teléfono. Tiene mi teléfono. Necesito llamar a mi papá. Morales levantó la vista hacia la puerta del avión, donde Verónica seguía paralizada. Y, efectivamente, el teléfono de Eleanor seguía en la mano de la azafata. Morales lo recuperó, lo desbloqueó con la contraseña que le dio Eleanor y encontró el contacto etiquetado como «Papá» en la parte superior de sus favoritos. Presionó marcar. El teléfono sonó 2 veces antes de que un hombre respondiera con una voz cálida y cariñosa. «Eleanor, cariño, ya deberías estar en el aire». ¿Está todo bien? El oficial Morales habló con claridad y calma. Señor Richardson, soy la oficial Patricia Morales de seguridad del aeropuerto de Seattle-Tacoma. Llamo por su hija, Eleanor. Ha habido un incidente con una azafata y ha resultado herida. La están trasladando al hospital. Hubo una fuerte inhalación. ¿Herida? ¿Cómo? ¿Qué tipo de incidente? ¿Dónde está? Está consciente y alerta, señor. Los paramédicos están con ella ahora. Hubo un altercado físico con un auxiliar de vuelo que provocó que su hija cayera por la rampa del puente de embarque. Tiene lesiones que requieren atención médica. Déjeme hablar con ella. Por favor, déjeme hablar con mi hija. Moral acercó el teléfono a la oreja de Eleanor y en el momento en que Eleanor escuchó la voz de su padre, 18 años de fuerza y compostura se hicieron añicos por completo. Papá, sollozó. Papi, no hice nada malo. Prometo que no hice nada malo. Fui muy cuidadoso. Fui educado y respetuoso. Y seguí todas las reglas. Y aún así no fue suficiente. Aún así no fue suficiente. La voz de Robert Richardson estaba tensa por la emoción apenas controlada. Lo sé, cariño. Sé que hiciste todo bien. Esto no es tu culpa. Escúchame atentamente. Irás con los paramédicos. Deja que te cuiden. Me estoy subiendo a un avión ahora mismo. Estaré allí en unas horas. No estás solo. Nunca estás solo. Papá, fue horrible. Me odió desde el momento en que me vio. Me acusó de cosas terribles y luego me empujó y nadie me ayudó. Nadie dijo nada. Lo sé. Vamos a lidiar con todo esto, pero ahora mismo solo concéntrate en llegar al hospital. Te quiero mucho, Eleanor. Eres mi mundo entero. Mientras los paramédicos se preparaban para transportar a Eleanor al Swedish Medical Center, Robert Richardson estaba sentado en su oficina de la esquina en la sede de Skybridge Airlines en Atlanta, con las manos temblando con una mezcla de miedo y rabia que amenazaba con consumirlo. Robert Richardson tenía 58 años y había pasado 40 años abriéndose camino en una industria que no lo quería. Había comenzado como manipulador de equipaje en la década de 1980, enfrentándose a la discriminación y a las puertas cerradas en cada oportunidad, pero negándose a renunciar a su sueño. Había trabajado en todos los puestos imaginables, aprendido todos los aspectos del negocio. Hace 5 años, había logrado lo que muchos consideraban imposible. Se convirtió en director ejecutivo de una importante aerolínea. Construyó Skybridge sobre principios explícitos, respeto por cada pasajero, excelencia operativa e igualdad en el trato a las personas, independientemente de su raza, origen o precio del billete. Eleanor era su orgullo y alegría, su prueba de que la próxima generación podía soñar a lo grande y volar más alto. Y ahora alguien la había oído en su aerolínea. En el aeropuerto, Robert llamó de inmediato a su director de operaciones,
Marcus Chen. Marcus, necesito que extraigas todas las grabaciones de seguridad del aeropuerto de SeaTac, puerta 47, inmediatamente. Nuestra azafata acaba de agredir a una pasajera. Esa pasajera es Eleanor. Hubo un silencio absoluto en la línea durante varios segundos antes de que Marcus hablara, con voz conmocionada. ¿Eres Eleanor? ¿Tu hija Eleanor? Sí. Consígueme todo. Grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos, expedientes de la tripulación, quejas de los pasajeros, toda la información que puedas encontrar. Y deja en tierra a esa azafata inmediatamente a la espera de una investigación. La quiero fuera de cada avión efectivo en este segundo. Marcus cambió a modo de crisis al instante. Estoy en ello. Robert, lo siento mucho. ¿Cómo está? Está herida. Está traumatizada y se pregunta por qué alguien la odió lo suficiente como para hacer esto. Dame la información, Marcus. Para cuando Eleanor llegó a la sala de emergencias del Swedish Medical Center, su tía Diane ya había corrido allí desde su casa a 20 minutos de distancia. La doctora Rachel Foster, una médica de emergencias con experiencia, examinó a Eleanor a fondo y le dio el diagnóstico. Conmoción cerebral, laceración profunda de rodilla que requirió 12 puntos de sutura, esguince de hombro severo, hinchazón facial y múltiples contusiones. Las lesiones físicas sanarían, pero la doctora Foster podía ver algo más en los ojos de Eleanor. Algo que no sanaría tan rápido. Un trabajador social del hospital llamado David Martínez se sentó con Eleanor mientras una enfermera le cosía la rodilla, tomando su declaración con gentil paciencia. Eleanor describió cada momento del acoso, cada acusación, cada humillación. Cuando llegó a la parte sobre las insinuaciones de Verónica y las palabras, «Ustedes siempre juegan esa carta», la voz de Eleanor se quebró por completo. Me miró con odio. Eleanor susurró como si yo no fuera nada, como si fuera basura. ¿Por qué me odiaba tanto? ¿Qué hice para merecerlo? David respondió con cautela. No hiciste nada para merecerlo. Lo que esa azafata te hizo fue por sus prejuicios, sus problemas, no por ti ni por nada que hicieras. De vuelta en el aeropuerto, la investigación avanzaba rápidamente. El oficial Grant revisó las grabaciones de seguridad de la cámara de JetBridge, y lo que vio fue condenatorio e innegable. El video mostraba claramente a Verónica saludando a los pasajeros blancos con calidez y sonrisas, y luego su actitud cambió por completo en el momento en que Eleanor se acercó. Mostraba el prolongado interrogatorio, el teléfono arrebatado de las manos de Eleanor, y con total claridad, a Verónica colocando la mano sobre el hombro de Eleanor y empujándola con evidente fuerza. Eso es agresión, dijo el oficial Grant con rotundidad. Claro como el agua. Sin ninguna ambigüedad. 7 pasajeros ya habían declarado, todos corroborando el relato de Eleanor sobre el acoso previo al empujón. Las pruebas eran abrumadoras. La detective Linda Morrison llevó a Verónica para un interrogatorio formal, con su representante sindical, Tom Bradley, sentado a su lado. Cuando Morrison le mostró a Verónica las grabaciones de seguridad, la azafata palideció. No quería que se cayera, susurró Verónica, viéndose a sí misma empujando a Eleanor en la pantalla. Solo quería que se bajara del avión. La detective Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué deseaba con tanta vehemencia que esta pasajera en concreto se bajara del avión como para ponerle las manos encima? Verónica no pudo responder. No quería admitir, quizá ni siquiera podía admitirse a sí misma, que había atacado a Eleanor por ser joven, negra y viajar en primera clase, que había visto a alguien que no encajaba en su idea de quien pertenecía a ese lugar y había decidido obligarla a irse. Verónica Pierce fue acusada de agresión en tercer grado y robo en tercer grado. Mientras la investigación oficial avanzaba por los cauces adecuados, las redes sociales avanzaban a la velocidad de la luz. Jason Webb, el pasajero impaciente que le había dicho a Eleanor que simplemente obedeciera, publicó un video en Twitter con un pie de foto que mostraba su propia reacción.
Le dije a una chica que simplemente registrara su maleta y dejara de retrasar el vuelo. Luego vi a una azafata empujarla por una rampa. Tiene 18 años. Tenía razón. Yo estaba equivocado. Y voy a tener que vivir con eso. Su video tuvo 100.000 visualizaciones en la primera hora, con una avalancha de comentarios sobre responsabilidad y denuncia. Pero entonces Sarah Chen, quien había grabado toda la interacción desde su asiento, vio el video de Jason y se dio cuenta de que no mostraba la imagen completa. Publicó su video completo de 8 minutos con un pie de foto impactante. Contexto completo. Esta azafata acosó a una chica negra de 18 años desde el momento en que intentó abordar. Cuestionaron su edad, la acusaron de fraude con tarjeta de crédito, hicieron insinuaciones degradantes sobre tráfico de personas, le robaron el teléfono, mintieron sobre haber sido agredida y luego la empujaron por la rampa. Vean todo. Esto es discriminación. Esto es racismo. Esto es inaceptable. El video de Sarah se viralizó exponencialmente más rápido. 3 millones de vistas al final del día. La sección de comentarios explotó de indignación y reconocimiento. Esa pobre chica fue tan educada durante todo ese abuso. La azafata literalmente acusó a una estudiante universitaria de 18 años de algo vergonzoso frente a la cámara. Esto es exactamente lo que las personas negras quieren decir cuando hablamos de ser tratadas de manera diferente. Vean cómo saludó a los pasajeros blancos en comparación con cómo trató a Eyaner. Los medios nacionales recogieron la historia en cuestión de horas, pero aún no conocían el mayor detalle. La información que convertiría esto de un incidente viral en una crisis nacional. A las 6 horas del Pacífico, la reportera del Seattle Times, Amanda Foster, publicó una noticia sensacionalista. La pasajera del Ski Bridge agredida por una azafata es la hija del director ejecutivo. Eleanor Richardson viajaba con el apellido de soltera de su madre para evitar un trato especial. La historia incluía el contexto de que Eleanor había estado reservando vuelos como Eleanor Thompson desde los 16 años, específicamente porque quería experimentar la aerolínea de su padre como la experimentaban los pasajeros habituales. Quería saber la verdad sobre cómo trataban realmente a la gente. La revelación se extendió por todas las plataformas. Twitter estalló. Su propia hija. La hija del director ejecutivo fue agredida en su propia aerolínea. Si así trataban a la hija del director ejecutivo cuando nadie sabía quién era, imagínense cómo tratan a los demás. Literalmente intentaba que la trataran con normalidad. Y esto es lo que le sucedió. Mientras Robert Richardson no estaba disponible en un avión a Seattle, Marcus Chen pasaba la noche en vela en la sede de Ski Bridge con el equipo de respuesta a emergencias. Reunía a la directora de Recursos Humanos, Angela Foster, la asesora legal principal y un equipo de investigadores. Revisaban el expediente laboral de Verónica Pierce con creciente horror. Angela leyó las quejas en voz alta, con la voz cada vez más grave. Queja 1 presentada hace 3 años. El pasajero negro Marcus Jenkins afirmó que Verónica se negó a creer que estaba en el asiento correcto de primera clase a pesar de su tarjeta de embarque válida. Dijo que ella le pidió ver su identificación 3 veces y cuestionó cómo podía pagar el boleto. Resolución de la gerencia regional. Pasajero recibió un vale de 200 pesos. Queja marcada como resuelta. Sin acción disciplinaria. Queja 2. La pasajera latina Sofía Ramírez afirmó que Verónica hizo comentarios sobre su dominio del inglés y cuestionó si entendía las instrucciones de seguridad. Resolución. Pasajero recibió un vale de 150 pesos. Queja marcada como resuelta. Continuó con las quejas 3 a 9, cada una siguiendo el mismo patrón devastador. Pasajero de color, trato discriminatorio. La gerencia regional desestimó el problema como un malentendido y ofreció vales para hacer desaparecer el problema. Marcus estaba furioso. 9 quejas en 3 años, todas de pasajeros de color, y nadie la despidió. ¿Por qué no la despidieron después de la segunda queja? La tercera. Angela parecía enferma.
La gerencia regional se evalúa en parte en la poca cantidad de incidentes que escalan a la sede corporativa. Si resuelven las quejas a su nivel con vales, parece una solución eficiente. Se les incentivó a hacer desaparecer los problemas en lugar de abordarlos. Marcus exigió ver el panorama general. Y lo que encontraron fue aún peor. Se habían presentado 347 quejas por trato discriminatorio en toda la aerolínea durante los últimos 3 años. El 89% de ellas se habían desestimado a nivel regional con el pago de vales. Solo el 11% se había escalado para una investigación seria. Los datos mostraron que las quejas de pasajeros de color tenían 4,7 veces más probabilidades de ser desestimadas con vales que las quejas similares de pasajeros blancos. La aerolínea había estado sobornando sistemáticamente a las víctimas de discriminación durante años. Hemos estado encubriendo la discriminación a gran escala, dijo Marcus en voz baja. Y el caso de Eleanor es solo el primero que se volvió imposible de ignorar. Marcus tomó una decisión de mando. Inmediatamente inmovilizó a Verónica Pierce, suspendió a todo el equipo de gestión regional de Seattle, incluyendo a la directora regional Jennifer Walls, al gerente de operaciones Kevin Torres y a la gerente de recursos humanos Susan Park, y ordenó una investigación independiente de cada queja presentada en los últimos 5 años. La hija de Robert está en el hospital porque fallamos, le dijo Marcus al equipo. Porque los sistemas de los que éramos responsables permitieron que un empleado problemático siguiera perjudicando a los pasajeros. Eso termina esta noche. Antes de continuar, necesito que te suscribas ahora mismo porque lo que suceda a continuación sacudirá a toda la industria de la aviación hasta sus cimientos. La respuesta de Robert Richardson a lo que le sucedió a su hija lo cambiará todo. Suscríbete para no perdértelo. Y déjame preguntarte, si estuvieras en la posición de Marcus y descubrieras este patrón de quejas encubiertas, ¿qué harías? Deja tu respuesta en los comentarios. Para cuando el avión de Robert Richardson aterrizó en Seattle a las 10:47 de la noche. La historia había estallado a nivel nacional. Su teléfono, que encendió en el momento en que las ruedas tocaron tierra, estaba inundado de notificaciones. 47 llamadas perdidas, más de 200 mensajes de texto, innumerables correos electrónicos, solicitudes de comentarios de todos los principales medios de comunicación del país. Lo ignoró todo excepto un mensaje de texto de la tía Diane. Ella está estable. Conmoción cerebral, esguince de hombro, 12 puntos en la rodilla. Durmiendo ahora. Estamos en urgencia 7. Estoy con ella. Robert fue directo al hospital, todavía con su sudadera de Stanford del fin de semana, tras haber salido de Atlanta tan rápido que ni siquiera pensó en cambiarse. Cuando entró en la habitación de Eleanor y vio a su hija tumbada en la cama del hospital, con la cara magullada e hinchada, el brazo en cabestrillo, vendas cubriendo los puntos, algo se rompió dentro de él que nunca sanaría del todo. Se sentó con cuidado en el borde de la cama y le tomó la mano sana. El movimiento despertó a Eleanor, que abrió los ojos aturdida por los analgésicos. «Papá, viniste». Robert lloraba a mares. «Por supuesto que vine. Siempre, cariño. Siempre». Eleanor sollozaba en el hombro de su padre mientras él la sostenía con cuidado, consciente de sus heridas. «Lo hice todo bien, papá. Todo lo que tú y mamá me enseñaron. Y no importó. Nada de lo que hice importó». La voz de Robert era feroz a través de sus lágrimas. «No te merecías nada de esto. Ni un solo segundo. No era tu culpa». Lo que Robert Richardson estaba a punto de descubrir lo devastaría de maneras de las que su éxito jamás podría protegerlo. Su aerolínea, la que había dedicado 40 años a construir sobre principios de respeto e igualdad, acababa de fallarle catastróficamente a su propia hija. Y el ajuste de cuentas que se avecinaba cambiaría la aviación estadounidense para siempre. Robert se sentó con Eleanor toda la noche, tomándole la mano mientras dormía a ratos, con el cuerpo crispado de dolor incluso a pesar de la medicación. Cuando finalmente despertó de madrugada, se lo contó todo. Cada acusación, cada insinuación,
cada momento de humillación. Robert escuchó sin interrumpir, su expresión se ensombrecía con cada detalle, su corazón desgarrador mientras su hija describía cómo la habían hecho sentir insignificante. ¿Por qué me odiaba tanto, papá?, preguntó Eleanor con voz débil y quebrada. ¿Qué hice? La voz de Robert era feroz. No hiciste nada. Su odio no tenía nada que ver contigo y todo que ver con sus propios prejuicios. Pero Eleanor, este es mi fracaso. Construí un sistema que permitió que alguien como ella siguiera lastimando a la gente durante años. Eso es culpa mía. Una vez que Eleanor se volvió a dormir, Robert salió al pasillo y llamó a Marcus Chen para una actualización completa de la investigación. El informe de Marcus fue devastador. 9 quejas contra Verónica Pierce en 3 años, todas de pasajeros de color, todas desestimadas por la gerencia regional con pagos de vales. Pero Robert es más grande que ella. Encontramos 347 quejas de discriminación en toda la aerolínea en los últimos 3 años. El 89% fueron desestimadas a nivel regional. Los gerentes regionales fueron evaluados en parte por evitar que los incidentes escalaran, por lo que obtuvieron mejores bonificaciones por hacer desaparecer los problemas con vales. Literalmente incentivamos encubrir la discriminación. Robert se sintió enfermo. ¿A cuántos pasajeros les fallamos? ¿Cuántas Eleanor había de las que ni siquiera sabíamos? He suspendido a todo el equipo de gestión regional de Seattle. Marcus dijo que Jennifer Walls, Kevin Taus, Susan Park, todos aprobaron la desestimación de estas quejas. ¿Cuáles son sus órdenes? La voz de Robert era de acero. Reunión de emergencia de la Junta, domingo por la mañana, 6 de la mañana hora de Seattle, 9 de la mañana hora del este. Todos los miembros de la Junta, sin excepciones, no me esconderé de esto, Marcus. Vamos a asumir cada parte de nuestro fracaso. A las 6 de la mañana del domingo, 8 miembros de la Junta aparecieron en las pantallas de video para la reunión de emergencia. Robert, todavía en el hospital con su sudadera y jeans de Stanford, presentó los hallazgos sin suavizar nada. Las 9 quejas de Verónica. El patrón sistemático de despidos, las disparidades demográficas que muestran que los pasajeros de color tenían casi 5 veces más probabilidades de que sus quejas fueran desestimadas que los pasajeros blancos. Los miembros de la Junta observaron los datos en un silencio atónito. El director financiero Thomas Lowe fue el primero en hablar. Robert, comprendo lo sucedido, pero debemos pensar detenidamente sobre la responsabilidad. Admitir un fallo sistémico nos expone a una enorme exposición legal. Todas las demandas por discriminación de la próxima década citarán tus declaraciones. Robert lo interrumpió fríamente. Bien, que lo hagan. Deberíamos asumir la responsabilidad. Les fallamos a las personas. Lastimamos a las personas. Deberíamos pagar por ello. Expuso su plan. Despido inmediato de Verónica Pierce. Despido de los gerentes regionales que habían desestimado sistemáticamente las quejas. Auditoría independiente de terceros de todos los procedimientos en cada región. Creación de una nueva oficina de defensa del pasajero que reportaría directamente al director ejecutivo, no a la gerencia regional, para garantizar que las quejas no se enterraran. Capacitación obligatoria en Antibias para todos los empleados. No los inútiles módulos en línea que la gente consulta, sino capacitación presencial real, facilitada y con rendición de cuentas, reconocimiento público de sus fallas sin lenguaje corporativo diseñado para eludir responsabilidades, y una inversión de $50 millones en 2 años para hacerlo realidad. El miembro de la Junta, Gregory Hamilton, se opuso de inmediato. Robert, 50 millones más posibles demandas, más el daño a la imagen pública. Los accionistas se van a rebelar. Las acciones ya han bajado un 8%. La respuesta de Robert fue inmediata. Entonces podrán vender sus acciones. No dirijo una aerolínea que trate a la gente como trataron a mi hija solo para proteger las ganancias trimestrales. Thomas Lowe lo intentó de nuevo. Robert, como director financiero,
Debo aconsejarle que no admita la culpa tan públicamente. Entonces anote su objeción en el acta. Robert lo interrumpió. Pero vamos a hacer esto. Todo. La miembro de la Junta Patricia O'Neill, accionista mayoritaria y executiva de la aerolínea, habló con emoción en la voz. Conocí a Eleanor en el picnic de la empresa el verano pasado. Me habló de su programa de ingeniería aeroespacial. Era brillante, estaba entusiasmada con su futuro, era amable, y uno de nuestros empleados le hizo esto. Apoyo plenamente el plan de Robert, en cada parte. Otros 3 miembros de la Junta estuvieron de acuerdo rápidamente. Se votó a favor. 6 votaron a favor. Thomas y Gregory se abstuvieron, claramente incómodos con las implicaciones financieras. La moción se aprobó, anunció la presidenta de la Junta, Elizabeth Warren. Robert, tienes todo nuestro apoyo. Haz lo que sea necesario. Más tarde esa mañana, Eleanor tomó una decisión que sorprendió a todos. A pesar de sus lesiones, a pesar de las protestas de su padre, quería hablar directamente con el público. Le pidió a su tía Diane que la ayudara a incorporarse en la cama del hospital, haciendo muecas de dolor, y grabó un video de 4 minutos con su teléfono. Estaba visiblemente herida, con moretones oscureciéndose en la cara, el brazo y el cabestrillo, pero su voz era clara y firme. Hola, me llamo Eleanor Richardson. Tengo 18 años y soy estudiante de primer año de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Stanford. Hace 2 días, una azafata de Skybridge Airlines me agredió mientras intentaba subir a un vuelo de regreso a casa para ver a mi familia. Contó su historia directamente a la cámara, sin tapujos. Cada momento de acoso, cada acusación, cada humillación que terminó con el empujón y el hospital. Hago este video porque quiero que la gente entienda algo importante. No soy especial. Sí, por accidente de nacimiento, soy la hija del director ejecutivo. Y por eso mi historia está recibiendo atención. Pero lo que me pasó a mí le pasa a la gente negra, a la gente morena, a cualquiera que no parezca encajar en ciertos espacios. Pasa todos los días. Su voz se fortaleció con la emoción. Fui educada. Fui respetuosa. Seguí cada regla. Hice todo lo que mis padres me enseñaron sobre cómo afrontar la discriminación. Y nada importó porque esa azafata ya había decidido que no pertenecía a primera clase en cuanto vio mi cara. Eleanor miró directamente a la cámara. Pero esto es lo que quiero que todos los que me ven sepan. Si perteneces a primera clase, a la universidad, a cualquier espacio donde intenten hacerte sentir que no eres lo suficientemente bueno o que no mereces estar allí. Tú perteneces. Y cuando te tratan como si no lo fueras, es su fracaso, no el tuyo. Es su racismo, su prejuicio, su problema, no el tuyo. Su voz se quebró un poco, pero continuó. Mi padre fundó Skybridge Airlines sobre principios de respeto e igualdad. Pasó 40 años creando algo que creía que sería mejor, y su propia aerolínea me falló. En fin, eso debería mostrarte la profundidad del problema. No se trata solo de una azafata odiosa. Se trata de sistemas que protegen a empleados problemáticos, que desestiman las quejas, que pagan a la gente para que guarde silencio en lugar de abordar los verdaderos problemas. Terminó con contundencia. Estaré bien físicamente. Los moretones sanarán, pero los sistemas que permitieron que esto sucediera necesitan cambiar, y voy a pasar cada día luchando para asegurarme de que así sea. Eleanor publicó el video en su cuenta de Instagram, que antes era privada, y que hizo pública con un simple texto, mi verdad. La respuesta fue inmediata y abrumadora. 100.000 visualizaciones en 30 minutos. 2 millones en 2 horas, 20 millones al final del día. Los comentarios llovieron de todo el mundo. Esta joven es increíblemente valiente. Tiene 18 años y se expresa mejor que la mayoría de los políticos. El hecho de que esté preocupada por otros pasajeros después de lo que pasó me rompe el corazón. Todo director ejecutivo debería ver esto y preguntarse si su empresa protegería a su hijo. Esa tarde, a las 2,
Robert Richardson ofreció una conferencia de prensa en la sala de conferencias de un hospital, repleta de periodistas de todos los principales medios de comunicación. Vistió ropa informal, su sudadera de Stanford y vaqueros, porque no se trataba de un evento corporativo. Era personal. Se acercó al micrófono y sus primeras palabras silenciaron la sala. La pasajera que fue agredida ayer en el vuelo 2847 de Skybridge es mi hija, Eleanor Richardson. Tiene 18 años. La sala estalló en exclamaciones y gritos de preguntas, pero Robert levantó la mano para pedir silencio. Eleanor viaja con el apellido de soltera de su madre, Thompson, porque no quiere un trato especial. Solo quiere ser tratada con la dignidad y el respeto básicos que todo ser humano merece. Ayer, ni siquiera pudimos brindarle eso. No pudimos brindarle la dignidad básica a mi propia hija. Detalló los hallazgos de la investigación sin suavizar cualquier cosa. 9 quejas contra Verónica Pierce. 347 quejas por discriminación en toda la aerolínea. El 89% fueron desestimadas con vales. Disparidades demográficas que demostraron un sesgo sistémico en la gestión de las quejas. No se trata solo de una azafata intolerante, dijo Robert con la voz cargada de emoción. Se trata de un fracaso sistémico. Se trata de una aerolínea que decía valorar el respeto y la igualdad, pero creó sistemas que protegían a los empleados discriminatorios y silenciaban a las víctimas. Yo fracasé. Construí esta aerolínea y no me aseguré de que estuviera a la altura de sus valores. Un periodista gritó, S.R. Richardson, renunciará como director ejecutivo. Robert miró directamente a la cámara. Si la junta directiva decide que no soy la persona adecuada para liderar esta transformación, dimitiré. Pero si me mantienen, pasaré todos los días arreglando lo que no funciona, sin importar cuánto tiempo lleve o cuánto cueste. Otro periodista exclamó, algunos dicen que esto se está exagerando. ¿Cree que realmente se trata de raza? La respuesta de Robert fue rotunda. Sí. Dejemos de darle vueltas. Dejemos de fingir. Mi hija es una joven negra. La trataron de forma diferente a los pasajeros blancos desde el momento en que se acercó a la puerta del avión. El auxiliar de vuelo que la agredió tiene un patrón documentado de quejas de pasajeros de color. Se trata de raza. Se trata de prejuicios. Se trata de las formas en que la discriminación aún se manifiesta en nuestros sistemas, incluso cuando creemos haberla superado. Anunció todos los cambios, los despidos, la inversión de $50 millones, los nuevos sistemas, la formación de verdad, la rendición de cuentas pública. Algunos dirán que exageramos. Robert continuó, alzando la voz con ira contenida. A ellos les digo, vean los vídeos. Miren la cara magullada de mi hija. Lean las declaraciones de los testigos que describen cómo fue acosada y humillada durante 10 minutos antes de ser agredida físicamente. Entonces díganme que exageramos. Díganme que una chica de 18 años empujada por una rampa no merece una respuesta. Hizo una pausa, mirando a su alrededor, a cada cámara, a cada periodista. Y quiero ser absolutamente clara en algo. No se trata de que mi hija reciba justicia por ser hija del director ejecutivo. Se trata de crear un sistema donde cada pasajero reciba justicia. Ya sea que viajen en primera clase o en turista, ya sean la hija del director ejecutivo o estudiantes universitarios, nadie ha oído hablar de ello. Porque si no podemos proteger a los pasajeros más vulnerables, no merecemos volar. Antes de continuar, suscríbete a este canal ahora mismo, porque lo que sigue te mostrará cómo el dolor de una familia desencadenó cambios que transformaron toda una industria. Suscríbete. Y déjame preguntarte esto. Si estuvieras en la junta directiva, ¿habrías votado para gastar $50 millones en estos cambios? Deja tu respuesta en los comentarios. La conferencia de prensa terminó sin que Robert respondiera más preguntas. Salió para volver junto a la cama de su hija, dejando a los periodistas luchando por procesar lo que acababan de presenciar.
Un director ejecutivo reconociendo públicamente el racismo sistémico en su propia empresa. Un padre que prioriza la rendición de cuentas sobre la protección de los intereses corporativos. Un líder dispuesto a hacer lo que fuera necesario para corregir las cosas. La historia ya no se trataba solo de una agresión. Se trataba de si las instituciones estadounidenses podían realmente cambiar al enfrentarse a sus fracasos. Se trataba de si era posible la justicia cuando la víctima tenía poder y si esa justicia podía extenderse a todos los que no lo tenían. Eleanor Richardson, de 18 años, postrado en una cama de hospital con 12 puntos de sutura y una conmoción cerebral, acababa de desencadenar un ajuste de cuentas que cambiaría la aviación para siempre. Y esto era solo el principio. Una semana después de que Eleanor fuera empujado por la rampa, Marcus Chen se presentó ante 47 directores y gerentes regionales en la sede de Ski Bridge en Atlanta. El ambiente en la sala era tenso porque todos sabían que había empleos en juego. Marcus no perdió el tiempo con cortesías. Mostró los resultados de la auditoría en la enorme pantalla que tenía detrás. 347 quejas por discriminación presentadas en nuestra aerolínea en los últimos 3 años. El 89% fueron desestimadas a nivel regional con el pago de vales. Las quejas de pasajeros de color tenían casi 5 veces más probabilidades de ser desestimadas que las de pasajeros blancos que planteaban problemas similares. Dejó que esas cifras se asimilaran antes de continuar. Creamos un sistema que recompensaba la discriminación que se ocultaba bajo la alfombra. Los gerentes regionales recibían mejores bonificaciones por evitar que los incidentes escalaran a la empresa. Se les incentivaba a hacer desaparecer los problemas en lugar de resolverlos. Y una joven de 18 años terminó hospitalizada debido al sistema que construimos. Las nuevas reglas eran innegociables. Todas las quejas por discriminación ahora irían directamente a la nueva Oficina de Defensa del Pasajero, sin pasar por la gerencia regional. Cada queja sería objeto de una investigación seria con entrevistas a testigos, análisis de patrones y revisión del historial del empleado. Los gerentes regionales ahora serían evaluados por su capacidad para identificar y abordar comportamientos problemáticos, no por la poca incidencia que llegara a la empresa. Las últimas palabras de Marcus tuvieron peso. Algunos de ustedes en esta sala fueron parte del problema. Autorizaron despidos que sabían que no eran adecuados. Protegieron a empleados que no deberían seguir volando. Estamos revisando todas las quejas de los últimos 5 años. Si descubrimos que encubrieron deliberadamente la discriminación para proteger sus métricas, están acabados. No suspendidos. Acabados. 2 semanas después de la agresión, Verónica Pierce compareció ante el Tribunal Superior del Condado de King para su lectura de cargos. Vestía de civil en lugar de su uniforme, con un aspecto disminuido y mayor que sus 42 años. Se leyeron los cargos: agresión en 3er grado, robo en 3er grado por quitarle el teléfono a Eleanor y denuncia falsa por mentir sobre haber sido agredida. Se había negociado un acuerdo con la fiscalía, y Eleanor había sido consultada específicamente sobre los términos. Verónica se declararía culpable de agresión a cambio de que se retiraran los demás cargos. Su sentencia: 200 horas de servicio comunitario en organizaciones que sirven a comunidades de color, asesoramiento obligatorio para el manejo de la ira, capacitación sobre prejuicios implícitos, participación en justicia restaurativa con Eleanor si ella aceptaba y hablar en público sobre sus acciones en eventos de la industria. El juez Kenji Yamamoto miró a Verónica con severidad antes de aceptar la declaración. Señorita Pierce, he visto el video de lo que hizo varias veces. He leído declaraciones de testigos que describen cómo acosó a una niña de 18 años durante casi 10 minutos antes de agredirla. La única razón por la que no irá a la cárcel es porque la víctima y su familia solicitaron específicamente clemencia. Creen en la rehabilitación por encima del castigo puro. Les sugiero que pase el resto de su vida demostrándoles que tenían razón. 4 semanas después de ese terrible día en el aeropuerto, Eleanor aceptó participar en una sesión de justicia restaurativa con Verónica.
La reunión fue facilitada por el Dr. James Wilson, un experto que había pasado 25 años ayudando a víctimas y agresores a encontrar la sanación a través del diálogo. Se reunieron en una oficina neutral, solo los tres, con los padres de Eleanor esperando en una habitación contigua por si los necesitaba. El Dr. Wilson empezó simplemente: Verónica, tú solicitaste esta reunión. ¿Por qué? Las manos de Verónica temblaban al hablar. Porque le debo a Eleanor una explicación y una disculpa, una de verdad, no una declaración judicial. He visto el video de lo que hice una y otra vez, obligándome a ver lo que todos los demás vieron, y apenas me reconocí. Miró a Eleanor directamente por primera vez. Quiero decirte que tenía buenas razones, que estaba pasando por un divorcio, que estaba estresada por ser pasada por alto para un ascenso, que estaba teniendo un mal día. Todo eso es cierto, pero nada de eso es una razón. Nada de eso excusa lo que hice. La voz de Verónica se quebró. La verdad es más fea y simple. Vi a una joven negra en primera clase y una terrible parte racista de mí pensó: no debería estar ahí. Debe haber robado ese billete o haberlo conseguido por medios inapropiados. ¿Quién se cree que es? Y cada vez que te defendías con educación y corrección, me enojaba más porque me estabas dejando en ridículo delante de los pasajeros blancos que yo consideraba más importantes que tú. Eleanor se quedó muy quieta, escuchando. Verónica continuó entre lágrimas: te quité el teléfono porque sabía que lo que hacía estaba mal y no quería que hubiera pruebas. Mentí sobre tu agresión porque intentaba justificar mi propio comportamiento. Y te empujé porque quería castigarte por no aceptar el maltrato sin más, por no saber cuál era tu lugar. Miró a Eleanor a los ojos. Lo siento mucho. Esas palabras no son suficientes y nunca lo serán. Te lastimé físicamente. Te causé heridas que requirieron puntos de sutura y semanas de recuperación. Pero peor aún, te lastimé emocionalmente. Te hice sentir insegura, indeseada, menos que humana. Te hice cuestionar tu valía. Y lo hice por racismo. No del tipo obvio, sino del tipo insidioso que te hace ver a algunas personas como menos merecedoras del respeto básico. El Dr. Wilson se volvió hacia Eleanor. ¿Te gustaría responder? La voz de Eleanor era firme, pero cargada de emoción. Lo peor no fue el dolor físico. No fue la conmoción cerebral, ni los puntos, ni los moretones. Lo peor fue la manipulación psicológica. Me hiciste sentir como si estuviera loca, como si estuviera imaginando el trato diferente. Lo cambiaste todo para que yo fuera el problema. Estaba siendo difícil. Estaba siendo agresiva. Estaba siendo irrespetuosa. Y durante unos minutos terribles, empecé a creérmelo. Su voz se fortaleció. Soy una estudiante de sobresalientes en la Universidad de Stanford. Mi padre construyó una aerolínea de la nada. Me han criado para creer en mi valor y en mi derecho a ocupar cualquier espacio que elija. Y me hiciste sentir como si no fuera nada en menos de 10 minutos. Eleanor me miró directamente, Lía Verónica. Dime la verdad. ¿Me habrías tratado así si hubiera sido blanca? Verónica respondió con una honestidad devastadora. No, no lo habría hecho. He tratado a pasajeros blancos difíciles con una paciencia y comprensión que nunca te extendí a ti. He dejado que pasajeros blancos se salieran con la suya con agresiones reales por las que te castigué solo imaginándolas. El trato diferente se debió completamente a que eres negra. Esa es la verdad. Eleanor, pregúntame una cosa más. ¿Qué necesito de ti ahora? Necesito que digas la verdad públicamente. No solo en esta sala, sino a otros auxiliares de vuelo, otros trabajadores de aerolíneas, otras personas que tienen poder sobre los pasajeros. Diles lo que hiciste y por qué. Diles cuánto costó. Asegúrate de que entiendan que el sesgo no se trata solo de lo que dices. Se trata de cómo tratas a las personas cuando crees que nadie importante está mirando. Lo haré, prometió Verónica. Lo haré por el resto de mi carrera. El impacto del caso de Eleanor resonó por toda la industria de la aviación como un terremoto.
La nueva Oficina de Defensa del Pasajero en Skibridge, dirigida por David Martínez, el trabajador social que ayudó a Eleanor en el hospital, procesó 4.237 quejas en sus primeros 3 meses. Encontró fundamento en el 61% de ellas, lo que resultó en la recapacitación de los empleados, suspensiones o despidos, y compensaciones superiores a las de los vales estándar. 14 empleados fueron despedidos por patrones documentados de comportamiento discriminatorio. Otras aerolíneas, al ver la respuesta pública y enfrentarse a su propio escrutinio, se apresuraron a implementar sistemas similares. 6 meses después del ataque a Eleanor, American Airlines creó una oficina independiente de derechos del pasajero. Delta implementó una capacitación trimestral obligatoria sobre discriminación. United reformó sus procedimientos de quejas. Y Southwest invirtió $30 millones en iniciativas de diversidad. La FAA, ante la presión del Congreso y del público, anunció nuevas regulaciones que exigen a todas las aerolíneas informar públicamente las estadísticas de quejas por discriminación e implementar procesos de revisión independientes. 6 meses después de ese día de diciembre, Eleanor Richardson, ahora de 19 años y estudiante de segundo año en Stanford, fue invitada a testificar ante el Comité de Comercio del Senado. Se sentó ante los senadores con un blazer profesional, su cabello peinado con elegancia, luciendo como la joven y serena defensora en la que se había convertido. La senadora Patricia Williams abrió el interrogatorio. Señorita Richardson, en sus propias palabras, por favor, cuente a este comité lo sucedido. Eleanor contó su historia, pero esta vez no era la adolescente traumatizada en una cama de hospital. Era una voz poderosa que decía la verdad al poder, y el comité escuchó en silencio. Al terminar, el senador Marcus Reed preguntó, ¿su padre implementó cambios significativos en Skibridge? ¿Cree que son suficientes? La respuesta de Eleanor fue reflexiva y firme. Son un comienzo necesario, pero la suficiencia requiere vigilancia constante. Las políticas no sirven de nada si no se aplican. La capacitación es inútil si se trata como un requisito a cumplir en lugar de un compromiso genuino con el cambio. La pregunta no es si tenemos las palabras correctas en nuestros manuales de empleados. La pregunta es si realmente estamos creando culturas donde todos, independientemente de su raza u origen, sean tratados con dignidad y respeto. Al preguntarle qué les diría a los jóvenes que enfrentan discriminación, Eleanor se inclinó hacia adelante. No están indefensos. Tienen voz. Documenten todo. Fotos, videos, nombres de testigos, fechas, horas. Presenten denuncias formales a través de los canales oficiales. Usen las redes sociales si necesitan que se escuche su historia. Sepan que su experiencia importa, tengan o no un padre o madre que la amplifique. Hizo una pausa antes de añadir, pero también quiero reconocer mi privilegio. Soy la hija del director ejecutivo. Cuando sufrí la agresión, se convirtió en noticia nacional. Se celebraron audiencias en el Congreso. Sistemas enteros cambiaron. La mayoría de las personas que sufren discriminación no lo entienden. Presentan una queja, tal vez reciben un vale, y nada cambia para los demás. Eleanor miró directamente a los senadores. Así que, mi mensaje para ustedes, para los ejecutivos de las aerolíneas, para cualquiera con poder, no esperen al próximo video viral. No esperen a que la hija de alguien termine en el hospital. Escuchen las quejas que ya están recibiendo. Créanles a los pasajeros que ya les dicen que hay un problema. Cambien los sistemas que ya están fallando a la gente. Un senador contraatacó. Algunos críticos dicen que centrarse en estas quejas es una reacción exagerada, ya que la gran mayoría de los vuelos transcurren sin problemas. ¿Cuál es su respuesta? La respuesta de Eleanor fue devastadora por su simplicidad. Mi respuesta es una pregunta. ¿Cuántos jóvenes de 18 años necesitan ser empujados hacia abajo para que no sea una reacción exagerada? Si el trato discriminatorio ocurre incluso en el 1% de los vuelos, miles de pasajeros sufren daños cada día.
Se trata de personas reales con un trauma real. ¿Cómo es que protegerlas es una reacción exagerada? La sala de audiencias estalló en aplausos. El testimonio de Eleanor se emitió en todos los canales de noticias esa noche y acumuló 15 millones de visitas en línea. Como parte tras su sentencia, Verónica Pierce comenzó a hablar en conferencias de la industria aeronáutica sobre prejuicios y responsabilidad. En un importante evento en Chicago, se presentó ante 300 auxiliares de vuelo y personal de aerolíneas y dijo su verdad sin suavizarla. Me llamo Verónica Pierce. Hace 6 meses, agredí a una pasajera de 18 años llamada Eleanor Richardson. La empujé por la rampa de una pasarela de embarque porque era joven, negra, iba en primera clase y había decidido que no pertenecía allí. El público se revolvió incómodo, pero Verónica continuó. Vi a una joven negra y supuse cosas. No podía pagar ese billete. Debió haberlo robado o conseguido por medios inapropiados. Era una amenaza que necesitaba ser controlada y eliminada. Todas esas suposiciones se basaban únicamente en el color de su piel y en mis propios prejuicios. Se le quebró la voz. Era educada, respetuosa, estaba en su pleno derecho, y yo destruí su sensación de seguridad, le hice tener miedo a volar, la hice cuestionar su valía, todo por culpa del racismo. No del tipo obvio, sino del tipo insidioso que te hace tratar a algunas personas como si no merecieran la dignidad humana básica. Después de su charla, varias personas se acercaron a Verónica. Una mujer blanca mayor, que llevaba 25 años volando, dijo en voz baja, gracias por ser honesta. He visto ese sesgo en mí misma. Escucharla hablar de las consecuencias fue una llamada de atención que necesitaba. Un agente de Latino Gate añadió, he sufrido un trato así. Ver a alguien asumir la responsabilidad en lugar de poner excusas significa algo. Verónica sabía que nunca podría deshacer lo que le había hecho a Eleanor. Pero tal vez podría evitar que la próxima Verónica cometiera los mismos errores. Antes de continuar con el segmento final, suscríbete ahora mismo porque lo que suceda a continuación te mostrará el impacto duradero de la valentía de Eleanor. Suscríbete para no perderte el final de esta historia. Y déjame preguntarte, ¿crees que la oratoria y la justicia restaurativa de Verónica son suficientes para rendir cuentas, o debería haber ido a la cárcel? Deja tu respuesta sincera en los comentarios. La labor de crear sistemas equitativos estaba lejos de terminar. Pero Eleanor Richardson, de 19 años y más fuerte que nunca, había demostrado que el cambio era posible cuando la gente se negaba a guardar silencio. El capítulo final de su historia mostraría si esos cambios podían perdurar. 9 meses después, Eleanor subió a un avión sola por primera vez desde la agresión. Le temblaban las manos al acercarse a la puerta de embarque, reservando ahora con su nombre real, Eleanor Richardson. La agente de la puerta sonrió cálidamente. Señorita Richardson, es un honor. Gracias por todo lo que ha hecho. La azafata principal, Jasmine Williams, una mujer negra de unos 30 años, anunció a la cabina, bienvenidos al vuelo 1847. Nuestra tripulación se compromete a ofrecer un viaje seguro y respetuoso a cada pasajero. Captó la mirada de Eleanor con un sutil gesto de solidaridad. Eleanor se sentó en el asiento 2B, el mismo número de aquel terrible día, recuperándolo deliberadamente. El vuelo fue tranquilo, profesional y amable. A mitad del vuelo, Jasmine se acercó. Los cambios que impulsaste marcaron una gran diferencia. Ahora puedo proteger a los pasajeros. Gracias. A Eleanor se le quebró la voz. Eso lo es todo. Esa noche, durante la cena, Robert brindó por su hija por convertir el trauma en un cambio significativo. Eleanor reveló su nuevo plan. Voy a añadir psicología organizacional a mi carrera de ingeniería. Quiero diseñar mejores aviones y mejores sistemas. No soy solo la chica que fue empujada por una rampa. Me estoy convirtiendo en la persona que se asegura de que no les pase a otros. En el primer aniversario, Eleanor escribió un artículo de opinión en el New York Times.
¿Me arrepiento de lo que pasó? No. Porque callar no te protege. Enseña injusticia. Puede continuar sin ser cuestionada. Escribió sobre lo que aprendió. El trauma puede dar sentido a un propósito. La rendición de cuentas importa más que el castigo. Los sistemas cambian cuando la gente exige algo mejor. Y el privilegio te da una plataforma para luchar contra la discriminación. Hoy, Skibridge ha procesado 15.000 quejas. Otras aerolíneas implementaron sistemas similares. El Congreso aprobó regulaciones. ¿Ha desaparecido la discriminación? No, pero se está cuestionando y se está haciendo responsable. El artículo de opinión se volvió viral. 2 años después, Eleanor, ahora becaria junior en la división de experiencia del pasajero de Skibridge, abordó la misma ruta de Seattle a Atlanta. Vio a una joven adolescente negra en primera clase siendo interrogada sobre su maleta. Eleanor intervino. ¿Hay algún problema? Esa maleta parece de tamaño reglamentario. ¿Debería llamar a la línea directa de defensa del pasajero para aclarar algo? La azafata, nerviosa, reconoció a Eleanor y se disculpó rápidamente. La adolescente la miró con lágrimas en los ojos. Tu pelaje del video. Eleanor le entregó una tarjeta. Si alguien alguna vez te causa problemas en cualquier vuelo, llámame directamente. Y recuerda, te mereces estar aquí. No dejes que nadie te diga lo contrario. Eleanor se sentó en el asiento 2B, contempló el horizonte de Seattle y abrió su portátil en un documento titulado P. Propuesta para un sistema de reporte de sesgo en tiempo real en la aviación. El trabajo continuó. Suscríbete ahora si esta historia te conmovió y cuéntame en los comentarios. ¿Qué harás diferente después de escuchar la historia de Eleanor? Desde la agresión de Eleanor, todas las principales aerolíneas de EU ahora tienen oficinas de defensa independientes. La FAA requiere capacitación anual sobre anfibias. Los procedimientos de queja están estandarizados. 47 empleados despedidos por patrones de discriminación. Las quejas disminuyeron un 34%. Verónica Pierce habla en capacitaciones corporativas sobre sesgo y responsabilidad. Eleanor cursa su doble titulación en Stanford, realiza prácticas en Skibridge y aboga a nivel nacional por los derechos de los pasajeros. Robert Richardson sigue siendo el director ejecutivo, reconocido como un líder de la industria en equidad. El trabajo de crear sistemas equitativos nunca termina, pero cada voz que se alza importa. Eleanor Richardson, de 20 años, sentada en el asiento 2B, trabajando en su computadora portátil, volando a casa. La niña que fue empujada por una rampa se convirtió en la mujer que cambió una industria. El cambio es posible. Simplemente nunca es fácil. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela con otros para que también aprendan. Nos vemos en la próxima.